Seguimos entonces con los ejercicios extraídos del FOLAN de la sección de Sigma Álgebra. Este ejercicio es muy interesante por varias razones. Lo primero es que si recordamos algunos ejercicios anteriores en las clases, eh, la intersección de sigma álgebras sí es sigma álgebra. Sin embargo, la unión no necesariamente es así. Entonces, si tenemos M1 unión M2, entonces no es sigma álgebra. No necesariamente lo es. Ahora, si tomamos el caso donde una está contenida en la otra, entonces la unión sí lo iba a hacer por razones más o menos obvias. Pero si ahora nos íbamos al extremo y tomamos una recolección, digamos, numerable, entonces la unión no necesariamente iba a ser una sigma álgebra. Ahora, si nos damos cuenta, este ejercicio nos da inmediatamente una forma de construir una unión que sí sea una sigma álgebra, donde no sea algo tan obvio como esto. Si leemos el enunciado, dice que M es la sigma álgebra generada por un conjunto E. Entonces, M va a ser la unión de todas las sigma álgebras generadas por F cuando F recorre todos los subconjuntos numerables de E. Entonces, si lo notamos, nos están dando un caso donde la unión de sigma álgebra efectivamente va a ser una sigma álgebra. Y es genial porque también conversamos en clase de que las sigma álgebra en realidad son como cajas negras. Esto quiere decir lo siguiente, que si por ejemplo nosotros tenemos una sigma álgebra, M de nuevo, y tomamos un elemento de esta sigma álgebra, entonces A no puede ser escrito necesariamente de una manera. O sea, no es como cuando uno tiene un espacio vectorial, digamos, B con dimensión de B igual a N, entonces todo vector se puede escribir como una combinación lineal de elementos, ¿cierto? Incluso en el caso de que tengamos dimensiones infinitas, cuando uno puede encontrar maneras para poder empujar a los elementos a escribirse de esta forma. Sin embargo, la sigma álgebra no existe eso, y podemos ver de que eh, uno escoge como categoría de conjunto donde aparecen los G delta y los F sigma. Quizás lo escribí al revés ahora, pero bueno. Eh, entonces uno no puede escribirlo así. Sin embargo, por ejemplo, si recordamos un ejercicio hecho anteriormente, ¿cuál es este? Donde uno tiene una colección numerable de conjuntos. Acá podemos verlo. Y es una partición. Esto simplemente son todos disjuntos. En lugar de decir partición, podemos concentrarnos en esta pura parte solamente. Entonces, la sigma álgebra puede escribirse de una manera bastante explícita. Tenemos cómo se escribe cada uno de estos elementos. Entonces, y esto es genial porque lo que nos da acá es una proximidad a cómo podrían escribirse los elementos de esta sigma álgebra en particular, generada por E. Eh, y bueno, se los dejaría a ustedes más como ejercicio, como para pensarlo. ¿Qué tan cerca nos encontramos de escribir un elemento de esta sigma álgebra generada por E? Es decir, M. Ah, no. En general, estamos escribiendo sigma de E. ¿Qué tan cerca estamos de escribir un elemento así? ¿Cuáles son nuestras limitaciones de escribirla? Utilizando el ejercicio acá mostrado. Y ahora comencemos a hacer el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es escribir qué significa bien esta igualdad. Entonces, por ejemplo, por el lado izquierdo voy a poner las m de la sigma álgebra generada por E. Entonces pongamos sigma de E. Esa es la sigma álgebra generada por E. Y al otro lado tenemos la unión de todas las sigma álgebras generadas por F cuando F recorre los conjuntos numerables de E. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos poner una gran unión y pongamos F de esta manera y ponemos subconjunto de E y le ponemos el nombrecito acá abajo, le voy a poner con color y le voy a poner numerable solamente para considerar los subconjuntos numerables. Y ahora vamos a poner sigma de F. Ya, entonces tenemos esta igualdad escrita. Bueno, hay que ponerle el signo pregunta porque no estamos seguros si esto es cierto, por demostrar. Y entonces vamos a hacer esto como una doble contención.
A veces resulta difícil saber cuándo dos sigma álgebras son iguales, demostrarlo por lo mismo que hemos conversado hace un rato. O sea, es difícil tomar un elemento de un conjunto y ver que está en el otro sin saber cómo se escribe este conjunto. Entonces, vamos acá a tratar de encontrar estrategias para demostrar esta igualdad. Sin embargo, nos falta algo antes de demostrar esta igualdad. Lo primero es, si queremos demostrar que dos sigma álgebras son iguales, bueno, primero tenemos que estar seguros que ambas son sigma álgebra. Esta claramente es sigma álgebra porque por definición lo es. Sin embargo, esta de acá a la izquierda no estamos muy seguros si lo es. Entonces lo primero que deberíamos demostrar es si esta pedazo de la derecha es sigma álgebra. Entonces pongámonos a un lado, pongámosla acá y empecemos con, digamos, lema, la unión de todas estas sigma álgebras es sigma álgebra. Entonces pongamos F subconjunto de E numerable. Ahí estamos. Entonces vamos a demostrar esta parte primero y después vamos a saltar a esta doble contención. Comprobamos las tres propiedades de una sigma álgebra. Vamos a llamar M gorro esta unión de acá. Vamos a poner M gorro. Todo esto acá va a ser llamado así. Vamos a poner acá M gorro. Ya, pues entonces la primera es si el vacío y el conjunto total, digamos que es omega, pertenecen a sigma a M gorro, perdón. Bueno, el vacío es subconjunto de E. Entonces tenemos que la sigma álgebra generada por el vacío va a ser el vacío y el todo. Entonces tenemos que el vacío y el todo pertenecen a sigma phi, la cual está contenida en M gorro. Estamos listos. Ahora para la segunda tenemos que saber si hay un conjunto que está dentro, entonces va a estar su complemento. Entonces decimos CAE en M gorro. Entonces E pertenece a alguna de estas sigma álgebra acá, a F cursiva, con F subconjunto numerable. Como este sigma de F es una sigma álgebra, entonces implica de inmediato que E complemento pertenece a sigma F y sigma F a su vez está contenido en M gorro. Por lo tanto, E complemento pertenece a M gorro. Y solamente nos falta la tercera condición, en donde vamos a hacer una pequeña observación antes de demostrarla. Entonces vamos a poner acá observación. Y lo que tenemos es que es lo siguiente. Si tenemos F1 y F2 subconjuntos de E numerables, entonces tenemos que F1 unión F2 va a ser un subconjunto de E y también va a ser numerable. Esto es claro. Sin embargo, también tenemos lo siguiente. Supongamos que ahora tenemos una colección de subconjuntos numerables. Esto está mal escrito. Esto de acá, donde cada uno así va a ser numerable para cada n en los naturales. Entonces ahora esto implica de que la unión de todos estos fn es numerable. Es un conjunto de y además numerable. Porque unión numerable de conjuntos numerables también va a ser numerable. Ahora con esta observación podemos comprobar la tercera propiedad de esta sigma álgebra. Dejémosla ahí. ¿Ya? Entonces la tercera corresponde a si es estable por uniones numerables de conjuntos. Entonces vamos a tomar una colección acá, NN, colección de M gorro. Entonces, para cada n, en los naturales, existe M sub n, en los naturales también, tal que E sub n pertenece a F
m sub n con n en los naturales. Y por la observación anterior tenemos lo siguiente, tenemos que la unión de todo esto f m sub n con n en los naturales va a ser un subconjunto de E numerable. Ya, pues, y ahora tenemos que E sub n va a pertenecer a esta unión, digamos, f sub m k con k en los naturales para todo n en n. Y como esta de acá es un subconjunto numerable, entonces tenemos de que, además tenemos de que, y como esto de acá es una sigma álgebra, entonces la unión de todos estos, pongamos unión, k de los naturales, E sub k, va a pertenecer a la sigma álgebra generada por este conjunto de acá. Acá. Por lo tanto, como este de acá es numerable, entonces tenemos de que la unión de todos estos E sub k, k en n, va a estar adentro de esta sigma álgebra, que es lo que escribimos acá arriba. Y que esta a su vez va a estar contenida en m-gorro. Porque m-gorro, como habíamos escrito un poco acá arriba, es la colección, ¿no es cierto?, de todas estas sigma álgebras que tienen esta forma aquí. Por lo tanto, acabamos de comprobar de que m-gorro es una sigma álgebra porque satisface las tres condiciones que debe cumplir una sigma álgebra. Entonces vamos a escribir acá grande, por lo tanto, m-gorro es sigma álgebra. Y acá reescribí lo que queremos probar. Entonces vamos a hacer una doble contención. Una cosa importante, eso sí, es entender primero de que E va a ser en realidad un subconjunto de las partes de omega. Entonces, en realidad lo que es E es una colección de subconjuntos de omega. Y lo otro que también es importante entender es que, por ejemplo, si vamos a demostrar esta contención de acá, lo que he visto a veces hacer a alumnos es que lo que hacen es tomar un elemento de aquí y luego tratan de probar de que está en el otro lado. Sin embargo, el problema con esto es que, como ya lo hemos conversado, las sigma álgebra en general son cajas negras. Es decir, cuando tomamos un elemento de esta forma, entonces no podemos decir nada de A. Es decir, no sabemos qué forma tiene para saber si pertenece al otro lado. Entonces, en general, este tipo de estrategia no sirve. En general, existen otros casos en donde sí, donde estas colecciones de conjuntos son mucho más manejables y más fáciles de entender, de modo que uno puede escribir cómo es una. Sin embargo, para este tipo de caso tan general, no es una estrategia conveniente. Y ahora vamos a ver cómo en realidad debería hacerse este ejercicio. Ahora borramos esta sección. Entonces, en realidad, la forma de hacer este ejercicio es bastante simple. Vamos a tomar un elemento A que pertenece a esta colección. Y entonces lo que vamos a probar es que en realidad A pertenece a esta otra sigma álgebra. Esto es que esto es lo que queremos demostrar en realidad, que E es un subconjunto de esta sigma álgebra. Y como este monito acá va a ser una sigma álgebra, en particular, M va a contener a la sigma álgebra generada por E. Entonces, en esto consiste nuestra estrategia. En básicamente probar esto, y eso de ahí va a implicar esta parte de acá. ¿Ya? Entonces ahora tenemos nuestro elemento, y ahora como podemos ver que se cumple esto de acá, entonces sabemos de inmediato de que este elemento de acá va a ser un subconjunto de E, y además va a ser numerable, porque es finito. Un conjunto con un puro elemento que es de A. Numerable. Entonces tenemos que este de acá va a ser un subconjunto, ¿no es cierto?, de todas estas sigmas de F con F
subconjunto de E numerable. Y esto de acá en realidad es M gorro, por nuestra definición que está acá arriba. Así, entonces tenemos de que todo elemento, entonces ahora tenemos de que A, todo elemento que tomamos acá, implica que A va a pertenecer a la sigma álgebra A. ¿Por qué? Porque este monito acá está contenido en esta sigma álgebra acá. Y esto acá implica de inmediato que E va a ser subconjunto de la sigma álgebra M, y por lo tanto tenemos de que M va a contener a la sigma álgebra generada por E, dado que este M es una sigma álgebra. Por lo tanto tenemos esta contención de aquí comprobada. Ahora tenemos que demostrar la contención hacia el otro lado. Acá acabo de reescribir el enunciado que queremos comprobar, en donde esta de aquí va a ser la parte que aún no sabemos si es cierto o no. Y acá vamos a ver, entre comillas, un truco, como para entender bien cómo funcionan estas cosas. La forma de mostrarlo es bastante interesante, porque en realidad lo que necesitamos comprobar es si este elemento de acá, esta colección de conjuntos, está contenida en la sigma álgebra generada por E. ¿Y esto qué significa? Que está contenida en todas las álgebras, sigma álgebras que contienen a E. Entonces este es el truco, por así decirlo. Decimos, sea a caligráfico una sigma álgebra que contiene a E. A esta colección de conjuntos, que es un subconjunto de las partes de omega. Si M gorro está contenido en A, porque está cualquier sigma álgebra, entonces tenemos de inmediato de que M gorro va a estar contenida en la sigma álgebra generada por E. Porque la sigma álgebra generada por E es la sigma álgebra más pequeña que contiene a E. Y así entonces lo que hacemos es sea F gorro, digamos, un subconjunto de E numerable. Y como F es subconjunto de E, entonces tenemos que, voy a borrar mejor esta parte de aquí, entonces tenemos que la sigma álgebra generada por F, este F gorro, va a estar contenida en la sigma álgebra generada por E, y por lo tanto va a estar contenida en la sigma álgebra A. Entonces tenemos que la unión de todas estas sigma álgebra cada una, todas, si la unimos todas, dado esta contención de acá, van a estar contenidas en A, dado que tenemos esta condición de aquí y esta condición de acá, que contiene a E. Y bueno, esto implica de inmediato que M gorro está contenida en A, y por lo tanto tenemos que M gorro en particular va a estar contenida en sigma E. Ahora acabamos de demostrar el ejercicio. Una observación importante es que en un principio pudimos haber tomado este A como sigma D. Sin embargo, quise usar esta estrategia porque es una estrategia muy usada cuando queremos demostrar contenciones de sigma álgebra, sobre todo si una de ellas corresponde a la sigma álgebra generada por algún conjunto, por alguna colección. Esta es una estrategia muy usada porque aquí se utiliza la minimalidad que tiene la sigma álgebra generada. Y bueno, este es el ejercicio, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.